Bueno, vamos a continuar con la clase de análisis de tipo de datos existentes en SQL Server. Acá les preparé un documento donde están todos los tipos de datos definidos. Está como recurso en la sección, así que lo pueden descargar sin ningún problema y lo pueden tener para tenerlo como consulta. Al comienzo de todo lo que les coloqué fue digamos, un resumen de lo que significa, digamos, de lo que representan las unidades medidas en informática. Es decir, partimos desde lo que vale un bit hasta seguimos por el byte, el kilobyte, el megabyte, el gigabyte, etcétera. Esto es más que nada para que tengan una noción de lo que puede llegar a ocupar un tipo de dato en un campo de la tabla, ¿no? Porque no se olviden que los datos que están almacenados en las tablas ocupan espacio. Entonces, como ocupan espacio, nosotros tenemos que tener bien en claro qué tipo de dato es, qué tipo de dato definimos y cuánto espacio nos ocupa o nos puede llegar a ocupar cierto valor. Eso lo tenemos que tener bien en claro para definir una base de datos óptima, ¿por qué siempre hablamos de una base de datos óptima? Porque nosotros podemos definir los tipos de datos y asignarle valores súper grandes sin importar. Yo me puedo despreocupar sobre el tipo de datos que puedo asignar. Puedo, por ejemplo, en un campo, si yo voy a tener el valor del nombre de una persona, yo podría a ese campo definirle que sea un valor de texto de 2000 caracteres, por ejemplo. Pero eso no es óptimo. ¿Por qué no es óptimo? Porque un nombre es muy raro que llegue a tener esa cantidad de caracteres. Me animo a decir que es casi imposible que tenga tantos. Entonces, si nosotros multiplicamos ese campo de 2000 caracteres por la cantidad de registros que podemos llegar a tener en esa tabla, que pueden ser millones, estamos hablando de una base de datos que no está optimizada, que está desoptimizada. ¿Por qué? Porque voy a estar reservando espacio que no voy a llenar nunca, que nunca lo voy a utilizar. Entonces tenemos que tomar otra metodología que ahora más adelante vamos a explicar. Para los que saben, digamos, cuando hablamos de unidades de medida en informática, bueno, esto lo van a saltear, pero hacemos un breve repaso de lo que representa un bit, que un bit puede tomar los valores de 0 o 1. Eso es lo que equivale un bit. Entonces, un byte representan 8 bits. Un kilobyte representa 1024 bytes. Un megabyte, 1024 kilobytes. Y así seguimos pasando por el gigabyte, el terabyte y el petabyte, que representan 1024 terabytes. Esto a modo de información, como para que tengan presente las unidades de medidas de archivos y de tamaños en informática, como para tener una idea de lo que representa. Entonces, continuamos con los tipos de datos de SQL más estándar, son los más utilizados. Nosotros vamos a hacer una revisión de los tipos de datos más utilizados en SQL Server. Vamos a hacer un repaso primeramente que tenemos tipos de datos numéricos, tenemos tipos de datos de texto y binarios y tenemos tipos de datos de fecha y hora. Esos son los tres grandes grupos en que se dividen un tipo de dato. ¿Sí? Dentro de los tipos de datos numéricos tenemos los enteros y tenemos los decimales. Entonces, los tipos de datos enteros, ¿sí? Tenemos el bit, el tiny int, small int, integer, que se abrevia int, y big int, que sería un integer grande, ¿sí? Acá tenemos tiny int, que representa un entero pequeño, ¿sí? Un tiny integer. Y el tipo de bit, que puede tener dos valores, 0 o 1. Después tenemos los decimales, tenemos el tipo de dato money y decimal. Okay, seguimos con los tipos de texto y binarios. Tenemos los tipos de datos de texto, char, varchar, nchar y nvarchar. Ahora los vamos a ver en detalle.
Y los tipos de datos binarios, de binary y bar binary. Tipo de datos fecha y hora. Tipo de datos date, tipo de datos time, tipo de datos daytime y small daytime. Ahora vamos a detallar cada uno de estos tipos de datos para que los tengan bien claro. Vamos a ver el tipo de dato bit, ¿sí? Puede ser un tipo de dato y va a ocupar el valor de un byte. Un byte va a tener, ese campo va a tener el valor de 0 o 1, ¿sí? True o false, verdadero o falso, ¿sí? Esos son los dos posibles valores que puede tener un campo de tipo bit. No puede tener otro valor, cualquiera de estos dos, ¿sí? Puede tener null, que eso digamos más adelante lo vamos a ver bien en detalle, pero null significa que ese campo no tiene valor, pero digamos si tiene valor puede tener o cualquiera de estos dos valores, no otro. Seguimos con el campo tinyInt, que ocupa un byte y va de 0 a 255. Es decir, que yo acá puedo tener valores de 0 a 255. Un número que puede ser 0, entre 0 y 255. No puede superar 255. Por eso este campo me va a ocupar un byte. ¿Para qué se usan estos campos? Estos campos normalmente se usan cuando tengo que almacenar números pequeños, que sé que no van a superar cierta longitud. Estamos porque sepan que si yo a un campo, que por ejemplo es tinyInt, le quisiese grabar un número, el número 300 por ejemplo, como supera 255, no me lo va a dejar grabar y me va a dar un error. Entonces, cuando yo tengo la certeza de que ese campo va a ser pequeño y va a estar dentro de este rango de 0 a 55, lo puedo definir como tinyInt. Puede ser un campo de edad, por ejemplo, ¿sí? El dato de una persona que es la edad, bueno, el campo de edad lo podría definir como tinyInt sin ningún problema. Después tenemos el campo smallInt. El campo smallInt ocupa 2 bytes, ¿sí? Entonces, va de menos 2 a la 15, ¿sí? Hasta 2 a la 15 menos 1. Va de menos 32.768 hasta 32.767. Dentro de ese rango yo puedo guardar valores en ese campo que estén contemplados dentro de ese desde hasta, ¿no es cierto? Entonces seguimos con el campo int. El campo int me ocupa 4 bytes, ¿sí? Y va de menos de 2 billones, menos 2 billones hasta 2.147.483 y más numeritos. Esto es un campo de dato, es un tipo de dato numérico muy grande, ¿sí? Para almacenar un número muy grande, acá como pueden ver. Normalmente estos tipos de datos se utilizan en campos donde yo quiero ir almacenando un valor incremental. ¿Qué quiere decir incremental? Incremental, un valor que se va incrementando a medida que voy agregando registros en la tabla. ¿Sí? Arrancamos con el valor, el número 1 hasta llegar al valor de registros que tenga la tabla. Pero normalmente el tipo de dato int se usa para esos tipos de campo, ¿no? En el que se van incrementando los valores y no sé hasta cuándo van a llegar, van a ser muchos. Acá tengo la posibilidad de almacenar hasta 2 billones. Es muchísimo para una tabla, pero bueno, podría llegar a necesitar más. Entonces es el caso en que usaríamos el campo BigInt, que ya me ocupa 8 bytes y me puede almacenar un valor inmenso que va desde este valor negativo hasta este valor positivo. Tenemos que tener mucho cuidado en el uso de este tipo de datos porque nos permite almacenar un número muy grande, ¿sí? Muy grande. Y digamos, no está bueno tener definido un campo con este valor
y tener almacenado números muy chicos, porque no se olviden que me va a estar ocupando 8 bytes por campo. Entonces ese valor se multiplica por la cantidad de registros que vaya a tener. Después tenemos el tipo de dato money, que ocupa 8 bytes, ¿sí? Y va desde este valor inmensamente grande también hasta este valor. Ese tipo de dato money normalmente se usa para almacenar importes, precios, ¿sí? Porque almacena valores con 4 decimales. Entonces, para un importe o un precio está bien, es aceptable este valor, así que normalmente se utiliza para ese tipo de dato. Después tenemos el tipo de dato decimal, ¿sí? En el que se define con dos valores. El primer valor es la precisión y el segundo valor es la escala. ¿Qué es la precisión y qué es la escala? Y bueno, la precisión es, digamos, del valor decimal. Por ejemplo, vamos a escribirlo aquí abajo. Vamos a escribirlo aquí abajo. Un valor decimal, por ejemplo, 120, 120.000, 50. Este valor. Entonces, la precisión es la cantidad de números en total que va a tener esa definición de decimal. Es decir, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sin contar el punto, son 8 números en total. ¿Sí? Para el caso de que está definido acá, que dice decimal 10,2, tendríamos que agregarle dos numeritos más. Entonces ahí tenemos un total de 10 números para lo que sería la precisión. Y la escala, en este caso, se refiere a la cantidad de números en la parte decimal que voy a tener. Entonces, acá tengo definido 10 para la precisión y 2 para la escala, es decir, para los decimales. Acá tengo perfecto, dos decimales. Entonces, 10 corresponde a la precisión, que representa al total del valor numérico, y 2 a los decimales, ¿sí? Entonces, no hay que confundir esto con 10 más 2, es decir, 10 para el número y 2 para el decimal, es decir, 12. No, son 10 dígitos en total para la precisión, y a ellos se le restan, se toman en cuenta 2 para los decimales. Vamos a borrar esto, y acá abajo tenemos una representación de lo que ocuparía en bytes un tipo de dato de decimal, ¿sí? Es decir, ocupa de 1 a 9 dígitos, ocupa 5 bytes. De 10 a 19 dígitos ocupa 9 bytes. De 20 a 28 13 bytes. Y de 29 a 38 17 bytes.